teatro era algo con mucho prestigio, a diferencia de ahora, y que Dios me perdone. Era con mucho prestigio en los años 50, cuando yo crezco como un niño, y cuando llego ya y me hago adolescente y empiezo a trabajar en los años 60, todavía conservaba ese prestigio. Estuve en varios grupos de teatro, estuve en Los Goliardos, que es digamos, el que acaso les suene más a las generaciones actuales, si es que les suena, que no lo sé, y que era teatro independiente, que se pretendía político, que a veces lo era, y que a veces sufría varapalos de la censura, esas cosas heroicas que hacíamos entonces, ¿sabes? Y que, bueno, vienen también para tener más tarde una especie de currículum. Yo estuve en las trincheras del teatro. Pues bien, el teatro empiezo a escribirlo con 15 años y lo dejo con más o menos 20, porque me di cuenta de que todo lo que estoy escribiendo o es una tontería o es demasiado obvio, o siendo tan político y tan claro y tan mensajero, queriendo dar mensajes y poniéndote con tus 18 años con el dedo, diciendo esto es así, despertaos, masas proletarias, estas cosas, Dios mío. Entonces, pues sí, lo dejé durante mucho tiempo. Y, bueno, pues luego ya seguí trabajando, porque empecé a trabajar muy pronto, a los 15 años. Y como digo en otras entrevistas, trabajar es estar sumido en la realidad. Y la realidad es lo que te impide enloquecer. Al mismo tiempo te quita tiempo, ¿no? Porque no puedes dedicarte, qué sé yo, a las artes, más que parcialmente. Bueno, pues seguí trabajando, hice posiciones de una cosa, hice posiciones de otra, terminé una carrera universitaria, que era algo raro, digamos, en el vecindario de Lavapiés de entonces. Y bueno, pues digamos que con 40, 41 años había una obra, había un tema que no sé, que me habitaba en ese momento, que me estaba acosando diciendo, saca esto en forma teatral. Pero si yo he dejado el teatro hace un montón de tiempo, me decía a mí mismo. Pero me daba cuenta de una cosa, de que cuando has pisado un escenario, cuando has estado en el teatro, tú crees que has dejado el teatro, pero el teatro no te deja nunca. No sé por qué será. Debe ser que eso que llaman el veneno del teatro. A veces pienso que no, que es simplemente que tú vas a escena, dices una cosa y todo el mundo callado te escucha, al contrario que en tu casa. Una vez que terminas, te aplauden, al contrario que en tu casa. Y entonces dices, caramba, esto es maravilloso. Me escuchan, me pagan por ello y aplauden. ¿Qué profesión tiene eso? Ninguna. Quizá el veneno del teatro vaya por ahí. Alguien puede decirte, no, es que el arte del teatro, sí, es posible. Y bueno, pues como actor se adquiere bastante conocimiento de cómo se debe escribir. Me podrán decir, oye, es que tú escribes literatura. Escribo literatura, pero escribo literatura para actores, ¿no? Y entonces escribí mi primera obra, Carmencita Revisited, que ya tiene, como he dicho, la marca de fábrica del autor, que es una obra de 3 horas, ¿no? Eso sí, en este caso, pocos personajes, ¿no? 6 personajes nada más, aunque hoy día eso es poco menos que una superproducción, ¿no? Entonces, curiosamente me dieron el accesis del premio Lope de Vega, que era un premio que se venía declarando desierto desde años y años y años, cosa que era absurda y solo se puede atribuir a una cosa, a que había un intento por parte de la dirección del Teatro Español, que convocaba el premio, de sugerir o afirmar que no había autores. Durante mucho tiempo, yo no sé si ahora, pero durante mucho tiempo se dijo, es que no hay autores, es que no hay autores. Y la mejor manera de demostrar que no hay autores es impedirles que estrenen, impedirles que se premien, impedirles levantar la cabeza. Esa es una de las razones de que existiera la entonces llamada Asociación de Autores de Teatro, donde estuve 16 años como secretario general, para decir sí hay autores y que levantaron la cabeza, simplemente. Creo que se ha conseguido, por lo menos en parte. Y bueno, pues después de esa primera obra,
Vinieron otros premios, vino incluso algún que otro estreno, ¿no? Y ya que hablábamos de momentos dulces y momentos amargos, es curioso que los momentos amargos vienen cuando estrenas, no cuando estás deseando que te estrenen una obra. No siempre, ¿no? Algunas de las puestas en escena de obras mías que he visto, encantado de la vida, pero otras, vamos, sencillamente en una que es la última que se ha puesto en escena mía hace ya unos cuantos años, me fui a la mitad. Aquello era indignante. Y claro, tendría que haber estado vigilando, tendría que haber ido a los ensayos y decirle al director, oye, que esto no es así, que no te estás enterando. Pero no lo hice. No lo hice por comodidad, por pereza, o porque, bueno, o porque confiaba en el equipo aquel, ¿no? Cosa que no se debe hacer nunca. A mi edad, y esto es un honor, no lo esperaba, francamente. Te parecerán tópicos, pero es un verdadero honor y es una verdadera satisfacción que tus compañeros te den un reconocimiento así. Yo, después de ser secretario general, no he dejado de colaborar con la revista Las Puertas del Drama. En estos momentos tengo el estudio sobre Kushner, Stoppard y tal, que también va a ser interminable. Y bueno, he hecho ya la primera parte, ahora es la segunda y espero no tener que hacer una tercera. Con la segunda me gustaría terminar, pero con el material que tengo entre manos y lo tengo que entregar dentro de poco, yo ya no sé lo que va a salir de ahí. Pero es el tipo de teatro que me interesa, o por lo menos uno de los tipos de teatro que me interesa, el teatro político. Es decir, no el teatro que denuncia la corrupción que hay en tal sitio, o el teatro que dice lo que hay que hacer en justicia social, no. Es el teatro que trata de la polis, el teatro político en ese sentido, el teatro de la ciudad, el teatro del país, el teatro del mundo, el teatro de la historia, el teatro de cómo te planteas el futuro. Y para eso muy a menudo hay que acudir a personajes históricos, aunque los rodees de una poética. Por ejemplo, una obra que fue premio Enrique Llobet, que es el premio que más dinero me ha dado, curioso, y que no consigo estrenar de ninguna manera, son solo 7 personajes. Hay personajes históricos, pero los sitúo, digamos, en el Hades, en un infierno pagano, en un infierno con llamas, y que están esperando a alguien, una abogada concreta que va a llegar para defenderlos ante la posteridad. Son André Malraux, Pierre La Rochelle y Luis Aragón, es decir, 3 intelectuales franceses que nacieron a finales del siglo XIX, principios del XX, que tuvieron una gran importancia más adelante en el periodo de entreguerras y en la Segunda Guerra Mundial. Uno como resistente, otro como colaboracionista, ¿no? Y el otro como decidido comunista y no claro cuáles son porque todo el mundo lo sabe. Drieu La Rochelle es cierto que es menos conocido. Una vez propuse esta obra a un teatro semipúblico y alguien que no era español, no era español, me respondió, menos mal que me respondió, porque lo normal es que no te respondan. Me dice, mira, Santiago, todavía alguien sabe quién es Luis Aragón, ¿no? Y quién es André Malraux, pero Drieu La Rochelle, ¿quién lo sabe? Entonces a mí se me ocurrió una cosa, pero no se lo dije. Cuando se estrenó el Marat Sade en el año 64 en Europa, y luego fue un éxito impresionante, había gente que más o menos sabía quién era Marat, más o menos quién era el Marqués de Sade, entonces todavía no estaba tan de moda, pero nadie sabía quién era el tercer personaje en cuestión, que tiene una importancia en la acción, que es Charlotte Corday, la que asesina a Marat. Y ese público que no lo sabía, al entrar en el teatro, al salir ya lo sabía. Pues con mi obra pasaría lo mismo. Ah, ya sé quién es Pierre Drieu La Rochelle, ¿no? Tengo 3 hijos, tengo 2 nietos, tengo una esposa, tengo una ex esposa. Dios mío, ¿a quién se lo dedico? ¿Qué hago? ¿No? Está en la memoria de mis padres, ¿no? Como hemos dicho, no sé si lo hemos dicho ante la cámara o antes,
Yo nací a unos pasos de aquí, nací ahí en Triburete, de manera que quizá lo mejor sea dedicárselo a esos dos seres maravillosos que fueron mis padres. Esa es una de las ventajas, de las desventajas que tengo como dramaturgo. Tengo unos padres maravillosos, no puedo decir nada de ellos. No, es tremendo. No hemos vivido ninguna guerra, no tenemos un narcotráfico especial, no tenemos unas desgracias en la familia y en mi medio que sean destacables. ¿Qué hago yo escribiendo si no tengo ningún tipo de desgracias? Y cuando junté los cuerpos de mi padre, no sé si te interesa decirlo, de mi padre y de mi madre, cuando transcurrieron los años, les puse una lápida, porque eran la generosidad en persona. Y pone, hicisteis mucho por muchos. Porque mi casa, la de Triburete, aquí al lado, siempre estaba llena de inmigrantes, de la tierra de mi madre, casi siempre. Pero llena, un piso de 30 metros cuadrados aquí en Triburete. En efecto, hicieron mucho por muchos. Y esto pues, se lo dedico a ellos. Yo viví en el teatro, es curioso, desde muy joven. Íbamos, te parecerá mentira, ¿no? Imagínate, una revista de Celia Gámez, año 52, La hechicera en Palacio, la vi, entiéndeme, tengo recuerdos vagos, pero estuve allí y me llevaban a revistas, mis padres, y no sé, los porteros admitían a aquel chiquitín viendo aquella obra que era, bueno, y como he contado a menudo y se contaba a mí a menudo en mi casa, una vez dije, no era una revista, era una comedia costumbrista, por lo que se ve. Dije, vámonos, aquí no hay piernas. O sea, que no salían chicas enseñando a las piernas. Y claro, yo no me acuerdo muy bien de aquello, pero se ha contado tantas veces en mi casa que hasta veo el teatro, ¿entiendes? Y teníamos una vecina, la Manola, un ser maravilloso, había sido vedette de revista. Su marido era un regidor y maestro de regidores. Nos llevaban al teatro gratuitamente porque éramos más pobres que las ratas. Pero cuando empecé a trabajar, a los 15 años, yo ya tenía algún dinerito, ¿no? Y pude empezar a comprar, después de pensármelo mucho, porque era mucho dinero para mí, la revista Primer Acto, que empecé a comprarla a los 16 años. Valía 25 pesetas. Un dineral, para mí, un dineral en ese momento. Y empecé a ir a obras pagando, no solo las que me daban gratuitamente, sino las que pagaba. Íbamos varios compañeros de aquí inquietos, ¿no? Entiéndeme, inquietos, pero no tenemos mentores, no teníamos gente que nos guiara. Entonces íbamos, por ejemplo, al Teatro de la Zarzuela, a ver los programas dobles que había de género chico, ¿no? O sea, dos obritas de género chico formaban un espectáculo, ¿no? La Dolorosa y los Claveles, la Venada Paloma y la Revoltosa, ¿no? Eso. Y entonces el teatro para mí ha sido algo muy vivo, al que he acudido mucho desde muy joven. Y la primera vez que me subí a un escenario, hice un papel en Escuadra hacia la muerte, uno de los 6 personajes de Escuadra hacia la muerte, y yo tenía en ese momento 17 años. Es decir, que he vivido el teatro a mi manera, pero es cierto, y esta es una de las quejas que me hago a mí mismo, contra mí mismo, nunca he producido, nunca he dirigido, nunca he formado grupo para hacer mis obras. Así que no me puedo quejar de si no se estrena, no se estrena. No. Una vez dije, empecé a hacer algunas críticas porque me las pidieron en la revista Reseña, ¿no? Y cuando ya estrené esta obra en el Español, No faltéis esta noche, que fue Premio Lope de Vega, o sea, me dieron premio en Accesi y al cabo de unos años el premio, ¿no? Puse una cosa quizá muy imprudente, pero que la volvería a poner. Dije, fui crítico teatral, fracasé en este menester y me metí a dramaturgo. No sé, te das cuenta de la ironía, porque normalmente te suelen decir lo contrario. Ese se ha metido a crítico porque ha fracasado en el teatro. Y entonces, bueno, pues es una imprudencia de esas que no te hacen ganar amigos. Otros 8 locos y yo fundamos hace ahora 36 años, en noviembre,
del 85 la revista Scherzo, que se mantiene todavía. No sé cómo, pero se mantiene. O sea, no da beneficios, no importa. En este momento es la revista de música, y no es que yo lo diga, es que es la revista de música por excelencia de nuestro país. Y, bueno, pues yo ya era melómano, entonces estudiaba mucho, escribía, y con el tiempo pues vas aprendiendo más, ¿no? Incluso he hecho varios libretos de ópera y zarzuela. Dulce, pues vamos a ver. Yo recuerdo con verdadero placer el estreno de una obra mía sobre los Quijotes, sobre Quijote, quiero decir, los Quijotes eran dos, el Quijote de Cervantes, claro, y el Quijote de Avellaneda, el apócrifo, que los hago encontrarse en una venta manchega, y todo esto rodeado de algunas tramas erótico-festivas. De tal manera que en aquella venta pues sucede de todo, y entre ellos el enfrentamiento, que es un enfrentamiento realmente ideológico y político entre los dos, ¿no? Lo que pasa es que procuraba no darle importancia. Otra de las marcas de fábrica de este humilde autor es no tomar las cosas demasiado a la tremenda, no evitar el patos a ser posible, no dramatizar, que el humor tenga por debajo el drama y no que el drama oculta el humor. Y entonces esta obra, la puesta en escena fue tan espléndida, la dirigió Liuba Cid en el Festival de Almagro, 2 representaciones nada más, tuvo tanto éxito que no se ha vuelto a poner nunca. El momento más amargo fue el estreno, fue otro estreno, el estreno de No faltéis esta noche en el Teatro Español, pero no ya el estreno, sino desde el momento en que ganan el premio hasta que se estrenó. Fue una especie de acoso el que recibí, como si fuera, realmente es donde me di cuenta de que yo era un intruso. No había estado en las trincheras, yo pensaba que sí, pero no había estado en las trincheras. ¿Qué viene a hacer este? No me hagas dar más detalles. Es que ahora hay de todo, ahora hay de todo. Ahora, ¿está a la altura o...? Yo creo que sí, se hace más teatro que nunca. Lo malo es, esto ya lo he dicho, es la irrelevancia de lo que se hace. Es decir, nadie se entera. Nadie se entera, aparte de... O sea, no se produce un fenómeno social prácticamente de ninguna obra. Al margen de alguno que otro, que no quiero mencionar para no parecer que favorezco a unos, pero es esa irrelevancia. Dices, este estrena mucho y yo no estreno nada. Los 3 somos irrelevantes. Es una cosa que es sorprendente. Ahora bien, sea irrelevante o no, uno quiere estrenar, aunque sea 2 días, ¿entiendes? Que me hagan una obra 2 días, Dios mío, por favor. Pero si no te lo hacen, dices, bueno, ¿y qué más da? ¿No? ¿A quién le importa? Me importa a mí, pero se ve que a nadie más. ¿Por qué tendría que importarle a nadie? Esto no es... es fatalismo más bien, no es... un poco de pudor también, que no me lo toméis como arrogancia en absoluto. Pues la verdad es que lo que estoy haciendo ahora, me dedico a la narrativa también, tengo varias obras de narrativa, y por decir a una que está a mitad de camino, estoy metido en este momento en una narración muy ambiciosa, que no es que se me escape de las manos, que me está sorprendiendo, ¿no? Está sorprendiendo la cantidad de personajes y de situaciones que no tenía previstas y que surgen ahí, y que me recuerda una cosa que decía Luis Aragón, el asesinato de fulanito en la página no sé cuántos, yo no lo tenía previsto cuando empecé la novela, ¿no? ¿Entiendes? Pues eso me está pasando, no es que asesine a mis personajes, ¿no? Sino que surgen, un personaje y dices, caramba, a este le tengo que dar un desarrollo mayor, es demasiado interesante para dejarlo ahí, y le construyes una biografía paralela a las acciones, con lo cual, bueno, pues está saliendo lo que podemos llamar una novela polifónica. Lo que no sé es la calidad del resultado. Y una cosa que me gustaría hacer es, después de haber publicado hace unos años El siglo de John Ufa, un libro de 1000 páginas, menos unas poquitas, sobre
la ópera de la primera mitad del siglo XX es, digamos, terminarla, porque es que le hace falta, a esa misma le hacen falta por lo menos unas 400 más, porque, bueno, pues ahí se trata de una serie de... la tesis se llama El siglo de Jonufa, porque Jonufa es una ópera de Leos Janáček y para mí, este compositor checo, es de los más importantes y creo que el lenguaje, ¿no?, dramático de su música, la dramaturgia en ópera es la música, no el libreto. El libreto puede incluso estorbar, ¿no? Y te lo dice alguien que ha escrito varios libretos, ¿no? Pero los ha escrito siempre con anuencia, cariño, acuerdo con el compositor. Y la compositora, en uno de los casos, es compositora. Entonces, claro, le falta a ese libro una parte importante, que es la parte, digamos, alemana de la ópera de Europa Central. Porque en el primer libro hablo de Schoenberg y de Alban Berg, es un compositor importantísimo. Pero Alban Berg, en buena medida, es consecuencia de otros compositores anteriores. Richard Strauss, Alexander von Zemlinsky, que era el maestro, al fin y al cabo, de toda la escuela de Viena, ¿no? Schoenberg, Weber, Korngold, ¿no? Es Recker, por favor, que no se me olvide, es Recker, que los nazis lo mataron, pero a disgustos. A otros los mataron en campos de concentración, como a Hans Krasa, pero a este lo mataron a disgustos. O sea, nada más, un hombre que sufría del corazón, nada más llegar, le prohíben todas las obras, le quitan los cargos que tenía, lo reducen a la miseria y estaba del corazón y murió, claro. Se libró de lo que vino después. Eso me gustaría, hacer esa parte y que el siglo de Jonufa se compusiera de 3 volúmenes, ¿no? El de ahora sería 2, aunque habría que hacer un reajuste, y esos compositores que he dicho, de Richard y Strauss en adelante, pues tendrían una cabida y una explicación de qué tipo de lenguaje tenía vigencia e importancia en la primera mitad del siglo XX. Y hasta qué punto ha supuesto, no sé, una influencia esencial en buena parte de la ópera compuesta en la segunda mitad del siglo XX. El siglo XX me interesa en música especialmente. Me gustaría tener el texto, que no sé si... en el idioma que sea, el decir el idioma que sea, quiero decir que no sea alemán, no sea ruso, no sea checo. Me gustaría tener el texto de Eslavos de Tony Kushner, ¿no?, que es una de las obras a las que me voy a tener que referir de pasada, porque ya le dedico en este estudio para la Asociación de Autores de Teatro, para Las Puertas del Drama, ya le dedico a varias obras suyas, sobre todo Hombo de Kabul y Ángeles en América, le dedico bastante espacio como para encima meterme. Le dedico a otras obras suyas, pero menos. Pero es que Eslavos merecería... Me encantaría tener un ejemplar de Eslavos en alguno de los idiomas que me fuera asequible, ¿no? Porque una de las cosas en las que he perdido el tiempo, no lo he ganado, claro, es en aprender idiomas, ¿no? Yo escribo uno de los libretos que he escrito, el de Nadia Boulanger, para la compositora y maestra de músicos, Nadia Boulanger, longeva, hermana de Lili Boulanger, que era menor, que era un genio y que murió a los 24 años. En cambio ella, Nadia fue... A Nadia no la podemos hacer cantar en castellano, que es mi idioma, en catalán, que es el idioma, uno de los idiomas del compositor, Antoni Parera Fons, y del que va a ser director, Paco Azorín. No la podemos hacer cantar en inglés, que es el idioma que se lleva ahora cada vez más en teatro. Es curioso, en ópera, es curioso que durante mucho tiempo no hubo ópera en inglés prácticamente, ¿no? Y hoy día pues se componen las obras muy a menudo en inglés. A Nadia había que hacerla cantar en francés. Y entonces escribí el texto en francés, claro está. Y una obra que tengo ahora que es inédita, y en consecuencia mejor callarme de su título, la he escrito en los 2 idiomas, porque el tema es francés, ¿no? Se desarrolla en la época del París ocupado, ¿no? Muy pocos personajes, poquísimos, solo 2.
No sé si he dicho ya demasiado de esto, por si se presenta un premio y dicen no. Y claro, esa la he hecho tanto en castellano como en francés. Tengo una amiga que me lo corrige, ¿no? Una amiga nuestra de la familia que me corrige las cositas, ¿no? También he escrito una obra en venezolano, ¿entiendes? En el idioma de los llanos. Y mis amigos venezolanos lo han corregido, pero me han dicho que muy poco, que lo había cogido bien. Porque estrené varias cosas en el Teatro San Martín de Caracas. Ya que no estrenas aquí, oye, pues estreno en otras partes.